Artículo de la revista Forbes, nuestro siguiente invitado dice que este año será un año de rebote económico. Las expectativas del crecimiento, según su artículo, dice que la CEPAL nos tiene entre el 1.4% y el 2%, dice el Banco Mundial, impulsadas por mayor liquidez, expansión de crédito bancario y estabilización del sector energético. Este artículo lo escribió un ex viceministro de Finanzas. Estamos hablando en el 2021. Estamos hablando de el señor economista Bernardo Orellana Heredia. Bernardo, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A ver, ahora sí, explíqueme, como le digo a mis invitados, con plastilina, con Lego, ¿cómo es esto que este año va a ser un año de rebote económico? A ver, primero creo que es importante tener un contexto Por y favor. el contexto es que el año anterior comenzó de una forma bastante complicada, es decir, se heredó una suerte de crisis fiscal del 23 hacia el 24 y eso puso muy poca liquidez en general en la economía. Pensemos desde este lado, tal vez para que los que nos escuchan le vean de una forma más fácil. Si nos acordamos, noviembre, diciembre del 23, enero, febrero del 24, el gobierno a duras penas podía pagar los salarios, digamos, de los funcionarios públicos. Ahora uno puede decir, bueno, pero son burócratas, etcétera, pero tal vez para muestra un botón, el 80% de esos salarios se van a policías, militares, enfermeras, médicos, ¿no es cierto?, personal de salud, profesores, etcétera. Entonces, digamos, la situación que el gobierno tuvo al inicio fue bastante complicada, muy complicada. Pagos Eh, atrasados también se incluían ahí que no se podían pagar. iba justo a esa parte. Entonces, digamos, aparentemente la parte pública era la apretada, pero también era la parte privada. El gobierno tenía más de 4.000 millones en atrasos. Eso quiere decir que básicamente el gobierno le estaba debiendo, ¿no es cierto? Había cuentas por cobrar desde el lado del sector privado y eso hacía que, digamos, el sector privado también esté ilíquido. Ante todo esto, los bancos, digamos, que también sentían la iliquidez, comenzaron a cortar también cartera. Entonces había, digamos, una bola de problemas que se iba componiendo, donde, cierto, el Estado estaba en mal estado, le provocaba que el sector privado esté un poco más lento y la banca, digamos, comienza a frenar crédito también. Entonces todo esto hizo que la primera parte del año sea bastante complicada, bastante complicada. ¿Qué pasa en la segunda parte del año? El gobierno pone en orden la casa. Creo que el acuerdo con el Fondo Monetario no solamente que ordena los pagos, no solamente que ordena y pone una previsibilidad fiscal, pero por otro lado también le tanquea de liquidez a la economía y comienza, ¿no es cierto?, a igualarse con los GATS, a igualarse con los prestadores de servicio, a igualarse con los proveedores, comienzan, ¿no es cierto?, los salarios comienzan a pagarse bien, comienzan a tener las actividades regulares del Estado y la cosa comienza a caminar. Primera buena noticia del año anterior, pero que de alguna forma ya le voy a explicar cómo va a ayudar al siguiente año. La segunda parte es que tuvimos un año fantástico desde el sector externo. Ujú. Cacao tuvo un año récord, banano, camarón, café y algunos otros productos les fue bastante bien. Tuvimos un récord en exportaciones del año anterior, tuvimos, juntando con el petróleo, lógicamente, que también fue bueno, un récord de balanza comercial como del 5% del PIB. Esto no se había visto en muchísimos años, entonces fue bastante bueno. La confianza de los migrantes también ayudó. Llegaron como 6.000 millones de dólares de la economía y todo eso de alguna forma le puso entre 6.000 a 7.000 millones de dólares en depósitos del sistema financiero, que solamente en la mitad de esa parte de estos depósitos pudieron ser despachados en crédito. Entonces, digamos, ¿cuál es el argumento que tengo yo?
es que existe bastante gasolina reservada en el sistema financiero para reactivar la economía. ¿Y por qué lo digo desde ese lado? Porque si usted va a hacer consumo, si usted se va a comprar un celular, una empresa va a comprar inventario, una persona va a comprar una casa, una empresa va a hacer una línea de producción adicional, todo se mueve con crédito. Es decir, uno tiene un crédito para capital de trabajo, tiene un crédito hipotecario, tiene una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que hay bastante gasolina que de alguna forma creo que va a ayudar a que la economía esté un poco más rápida. Ahora, es un rebote con digamos, con la realidad del Ecuador. El Ecuador necesita seguir haciendo cambios estructurales para poder crecer un poco más rápido, pero digamos, frente al año anterior que parecería que vamos a decrecer, es decir, no solamente que estaba lenta la economía, sino que estaba decreciendo la economía, es decir, un achicamiento de la economía, se habla de 0,5, 0,7 del PIB. Eh, digamos, hay que pensarle que este siguiente año va a ser bastante distinto. Entonces, digamos, el argumento viene por ese lado y creo que si es que no hay apagones, el argumento va a tener un peso más fuerte. Economista, usted habla de justamente esa clave. Los apagones fue algo que afectó directamente a la ciudadanía y que en su bolsillo no se da cuenta de esta recuperación económica de la que usted habla. Si bien en términos macroeconómicos podemos ver que las cosas van llegando a su curso, el ciudadano común no lo ve de esa manera. ¿En qué momento lo va a poder ver? A ver, la percepción a veces se convierte en realidad, pero creo que, digamos, si uno se pone a ver, y tengo algunos clientes en el sector, yo trabajo en la industria de fondos, entonces, digamos, tengo clientes del sector de servicios, del sector industrial, y tengo comentarios como que el 2024 fue peor que el año de la pandemia. Y digamos, de alguna forma, incluso pensando que los empleados que trabajan, me daban un ejemplo en Cuenca, por ejemplo, que me decían, bueno, incluso los empleados han estado dispuestos a trabajar en horas adicionales, etcétera, para que un poco todos protejamos el negocio y protejamos el trabajo y podamos, digamos, seguir sirviendo a los clientes. Pero el año anterior fue muy malo. Ahora, lo que nos pasa humanamente es que, claro, necesitamos tener como señales bastante profundas o de alguna forma se necesita ver un cambio grande como para que la gente sienta. A veces es más de percepción, pero a veces yo lo que digo es, hay ya una recuperación en marcha, se ven en algunos datos, se ven en las ventas que están un poco mejor, se ve en el crédito que está fluyendo de mejor forma, se vio en el último feriado. Digamos, es una dinámica que tal vez todos queremos que sea más rápida, pero ya está sucediendo. Y lo que yo digo, siempre hay que tener un poco de paciencia. Son problemas que se arrastran de años anteriores, ¿no es cierto? Tenemos un país bastante endeudado, un país que venía, digamos, con gasto que no necesariamente estaba equiparado con el nivel de ingresos. El gobierno ha trabajado bastante de ese lado, está mucho mejor. Venimos de un déficit de generación de electricidad súper fuerte. Creo que, ¿no es cierto?, lo que se ha repotenciado en Toachi y Pilatón, se tienen algunas digamos, iniciativas con el sector privado, creo que eso va a seguir funcionando. Entonces, digamos, creo que hay que tener un poco de paciencia y a ratos el ambiente político lo que hace es ponernos, ¿no es cierto?, en extremos. Entonces, y eso creo que no ayuda a nadie. La realidad es que las cosas están caminando mejor, el último trimestre fue mejor y como digo, el feriado estuvo un poco mejor. Ahora bien, estas decisiones que toma el gobierno, que si bien dan resultados y que se pueden ver en los buenos balances, ¿será que va a beneficiar al siguiente que estará en el gobierno nacional? Sea o no el presidente que está ahora. Sí, definitivamente, si uno se pone a ver ya para el 2025, el Estado está bien financiado, el sistema financiero está bien líquido. La parte de la seguridad creo que ha mejorado muchísimo. Hemos visto algunos clientes del sector de turismo, digamos que atendían en ciertos lugares donde no había mucha afluencia. Creo que se ha cuidado mucho esa parte. Ciertamente sigue habiendo violencia. Ciertamente quisiéramos que el problema muera de la noche a la mañana, pero Naví, Esmeraldas, creo que ha habido muchísimo más afluencia de lo que vimos el año anterior.
y eso tiene sus efectos positivos. Entonces, yo creo que hay una vía, todos quisiéramos que sea muchísimo más rápida, pero creo que hay que ponerle en el esquema de en dónde estamos y cómo funciona el Ecuador. Creo que es pedirle imposibles al presidente de que el país crezca al 5%. Entonces, yo creo que este rebote para este año se va a comenzar a sentir un poco más a medida que pase la elección, pase el tema político y un poco la gente otra vez regrese a ver lo que todos regresamos a ver, ¿no es cierto? Nuestros empleos, nuestras empresas, etcétera, etcétera. Economista Orellana, Alfonso Rollero le saluda, buenos días. Siendo el empleo uno de los principales indicadores, digamos, el empleo pleno, uno de los principales indicadores que el país va avanzando y que, por lo contrario, pues, de lo que hemos hablado de manera general, la economía de la familia estaría, digamos, en mejor predicamento. ¿Qué pasa con esa economía paralela del narcotráfico? Toda guerra que se haga contra ello tiene evidentemente un perjuicio en su acumulación de dinero. Esa economía paralela, que no se la mire, que no se la quiere ni ver, porque es un tema de espanto, ¿sí? Que esos indicadores como empleo, como deuda pública, como gasto público que vaya a hacer luego, ¿cómo se relaciona con también este dinero sucio que es el dinero paralelo que existe y que también de una otra forma podría a veces confundir en esa percepción que usted hablaba inicialmente? A ver, yo lo primero que quisiera aclarar es que a veces hay este argumento de que incluso la plata mala vida genera, digamos, réditos económicos. Y en alguna forma, teóricamente podría ser así, pero tal vez yo me remito mejor a un estudio que tuvimos que hubo con el Fondo Monetario Internacional y que un poco lo que nos dice es que cuando uno tiene. ¿Tiene? Parece que se cayó la comunicación. Bueno, fue bastante explicativo el economista Bernardo Orellana, ex viceministro de Finanzas, de cómo espera que este año el país vaya mucho, mucho, mucho mejor. Así que creo que tiene bastante tarea el nuevo mandatario después de las elecciones en temas económicos. Insisto, a ver, aquí yo no vengo a alabar a nadie, pero como nos dejaron el país 23, con todo lo que estaba en la caja, lo poco que había en la caja fiscal, con los atrasos que había, en lo personal siento como que soy ese hijo del papá que tuvo que recortar por todos lados porque ya no había de dónde sacar dinero. Y que el papá le estoy viendo mejor cara cuando llega del trabajo todos los días. No sé si me explico. Se siente mejor, digamos, en ese sentido, la salud económica del país. Bueno, a mi criterio son simples rebotes, simples consecuencias. Lo que yo no veo, Guillermo, es un plan que sea sostenido, un plan sostenido en el tiempo. Porque de rebotes podemos vivir, pero entiendo que uno puede armar un plan de vida también en base a algo Bueno, cierto, ¿no? pero si los otros tampoco lo ayudan. Ah, no, sin duda, los políticos nos han desajustado este tema, ¿no? Pero también las familias, es imposible programar casi nada por más productos financieros que existan porque la cosa está endeble. Al mismo tiempo, influye mucho la situación política que estamos viviendo. Venimos de un gobierno que llamó a una muerte cruzada, después un gobierno casi que interino y al mismo tiempo a una opción que aquí vamos a ver a 4 años, lo mínimo de estabilidad que podemos tener. En esta instancia es donde ahora podemos trabajar en un proyecto futuro. Lastimosamente, si bien las decisiones, como lo ha dicho el experto, han sido acertadas, no se pueden mantener en el tiempo al ser un gobierno de 1 año y medio. Claro, y con mucha emergencia de por medio, ¿no? Y el tema de la luz. El Bueno, tema ahora de la lluvia. Sí, digamos, y esto no es inherente a un gobierno en particular. Este es un problema de Ecuador que tienen que poner un plan. Y para eso hay que ponerle cara y un plan y un conjunto de acciones.